nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Adolfo Tomás Ruiz Cortines nació en Veracruz el 30 de diciembre de 1889 y falleció el 3 de diciembre de 1973. Fue un contador militante revolucionario y político priista mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio de 1952 a 1958. Fue el último presidente de México nacido en el siglo XIX. Política social. Lo que esta política busca es detectar los problemas de la sociedad y darles una solución. Mientras que Adolfo Ruiz Cortines estuvo en la presidencia, modificó el artículo 34 de la Constitución, dándole así a la mujer el derecho al voto. Con respecto a la educación, construyó nuevas instituciones para que ésta se fomentara. También a muchas les brindó tecnología. Un claro ejemplo es la UNAM. Modificó la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos, forzando así a los funcionarios públicos a declarar todos sus bienes. Esto lo hizo con la finalidad de poder erradicar la corrupción que se vivía en el país. Se le multaba a los comerciantes si violaban el precio de los productos de primeras necesidades de todo el territorio nacional. También fue considerado un logro de la nación la erradicación de enfermedades. Esto fue gracias a la construcción de hospitales. Política exterior. Son las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional. Bueno, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, él se enfocó en tener una buena relación con Estados Unidos, ya que la inversión extranjera directa se cuadruplicó a pesar de las reticencias de industrias nacionales, y esto, de alguna otra manera, le iba bien a nuestro país. De ese total, 80% fue origen norteamericano y un 90% de nuestro comercio llegó a concentrarse en el vecino del norte, y hubo un aumento en el endeudamiento externo del sector oficial mexicano, que en buena parte fue contratado con instituciones norteamericanas. Gracias a la buena relación que Adolfo Ruiz Cortines comenzó a tener con Estados Unidos, se dio la famosa relación especial con Estados Unidos, forjada durante la guerra, confirmada en el gobierno de Unidad Nacional de Manuel Ávila Camacho, y fue puesta a prueba exitosamente por Adolfo Ruiz Cortines y su política hacia Cuba. Era el principio que justificaba el acercamiento económico al vecino del norte, pero que al mismo tiempo le daba a México espacio para una autonomía política relativa frente a Estados Unidos. Sustitución de importaciones. Esto quiere decir que la nación dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales, y durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se promulga una ley para el fomento de las industrias nuevas y necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales y fundamentalmente medianas y pequeñas, y que un gran número de talleres y artesanías se transformaran en pequeñas empresas, por lo cual el Estado instauró mecanismos financieros para poder atender a la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, generalmente un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Su inversión pública se orientó a los sectores industrial, de comercio y de transportes. Se duplicó la red de caminos federales y estatales, se rehabilitaron y mejoraron vías ferroviarias. Se continuó con la construcción de nuevos ferrocarriles Campeche-Mérida, Chihuahua-Pacífico y Durango-Mazatlán. Se fundó el Consejo Nacional de Turismo, el Banco Nacional de Transporte, el Instituto Nacional de Vivienda, además de la expansión del IMSS. En lo social, puso interés en los campesinos impulsando el reparto agrario, y en 1954 se implementó el aguinaldo. En lo económico, hubo crecimiento de la producción en los sectores de electricidad, agricultura, industria manufacturera, entre otras. En lo político, fortaleció auténticos partidos políticos. La superestructura que tenía el país en ese entonces era que el 42% de la población era analfabeta, además de que había 19 millones de campesinos marginados. Los cambios en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue que en lo social hizo una reforma constitucional que otorgó a las mujeres derechos políticos. Por primera vez las mujeres pudieron votar. Además, constituyó las juntas de mejoramiento moral, cívico y material para vincular al ciudadano con el gobierno en la obra pública. En lo estructural, el cambio que tuvo la sociedad de pasar de un sector agrícola a uno industrial. Entre 1952 y 1958, el 38% de la inversión privada estaba destinada a la compra de maquinaria y equipo importado,
En ese sentido, hubo una importante adoptación de tecnología proveniente del extranjero en ese periodo. Un cambio coyuntural fue que impulsó la campaña nacional para la erradicación del paludismo. Bueno, pues en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se implementa el modelo denominado estabilizador y este modelo pretende dejar de lado las situaciones que pudiesen sacar del desbalance de la economía nacional, como por ejemplo una devaluación o una inflación, y pues de esta manera lograr impulsar a la industria. Para lograr esto, el presidente implementa 4 puntos importantes, en donde el primero pone en práctica una política salarial fija, en donde el salario no se mueve, no sube ni baja, sino que se queda fijo. También le da un gran apoyo al sector primario, pues lo que viene siendo la ganadería, la minería, la pescadería, todo lo que abarca el sector primario. También implementa una política cambiaria fija en donde el peso se queda en 12.50 frente al dólar y un control de precios. Y todo esto conjugado pues logra generar el milagro mexicano. La imagen nos muestra el porcentaje de inversión extranjera en México cuando empieza el sexenio de nuestro presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1952 y cuando culmina en 1958. Y podemos observar que cuando empieza tiene un 30.9% y cuando termina un 42.5%. Esto nos deja ver que pues el aumento de la inversión extranjera subió un 11.6% durante su mandato. De 1952 a 1954 se presenta una fuerte alza de precios al término de la Guerra de Corea, lo que viene a generar dentro del país una crisis. Y ante esta inminente crisis, el presidente pues promueve una política económica ortodoxa que básicamente es reducir de manera drástica el gasto público. A esto pues se le une una política estabilizadora y se lanza un plan agrícola de emergencia que pues trajo al país una gran cantidad de alimentos y con ella busca controlar el comercio interno y empieza a reducir pues todos los gastos del gobierno. Esto se plantean para esto tres objetivos principales. El número uno es conservar estables los precios dentro del país, el dos es equilibrar el comercio y el tres es resolver el asunto de finanzas públicas. Lo anterior sí contribuye a controlar los precios, pero por el otro lado desestabiliza un poco la economía, la descontrola, la desacelera y pues aumenta el desempleo. Del año 1954 a 1956 se empieza a ver aspectos favorables que pues trajo la política estabilizadora y se detiene un poco la crisis económica en México y de esta forma pues ingresamos al desarrollo estabilizador y así surge el milagro mexicano, por lo que se da un crecimiento significativo en el área eléctrica, la agricultura, el petróleo, la industria, la minería, la ganadería, etcétera. Nuestro presidente mantuvo la política de fomento industrial y una vez que pues reconquista la confianza de la iniciativa privada, intentó de nuevo establecer pues una política estabilizadora de precios y esta vez la quiso combinar con una política de fomento de producciones. Ahora, la política salarial dentro del gobierno de Ruiz Cortines se mantuvo fija, o sea, los salarios no se movían para nada, no subían ni bajaban. A esto, pues, en términos generales, la política que se establece, pues ayuda a los empresarios que supieron aprovecharla, porque del otro lado de la moneda, pues tenemos a los trabajadores que terminan pagando el costo de recuperación económico. Con respecto a la política económica monetaria, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines decide hacer algunos ajustes como pues dar libertad de cambio de moneda y pues mantiene el tipo de moneda de cambio y genera una estabilidad de precios. También pues canaliza el mayor número de la banca privada hacia el sector rural y devalúa el peso frente al dólar en 1954, quedando de 8.50 que era anteriormente lo que se tenía a 12.50 pesos por dólar. Y pues por último tenemos también un aumento en la deuda pública externa por financiar el crecimiento del gasto público. El día 17 de abril de 1954, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines devalúa un 44.5% el peso de su nivel previo que era de 8.50 por dólar y pues este se fija. La devaluación se debe clasificar como estabilizadora porque pues de hecho dentro de la tasa histórica se registró en ese año que fue del 10% y pues no solamente fue periódicamente, sino que enseguida después de la devaluación la economía mexicana inició su recuperación de la Gran Depresión. Entonces la tasa de crecimiento de Producción Interno Bruto se elevó un 6.42% frente a un 5.78% que tenía anteriormente del gobierno de Miguel Alemán.
y la inflación se redujo un 8.5% frente a un 9.85% que se tenía en el gobierno previo. Entonces, unido a esto, la política económica cambiaria se mantiene fija y pues se queda el peso en 12.50 frente al dólar.